No mames, Maya. Qué risa. Ya. Buenos días, profesora, compañeros. Nosotros somos el equipo AMLO Bebé del grupo 5001 y esta es nuestra exposición del caso número 2. La negociación es un procedimiento en el que dos o más personas que tienen intereses comunes intentan llegar a un acuerdo sobre aquellos puntos en que no concuerdan, con la intención de resolver las diferencias y lograr un convenio de beneficios para las dos partes. Para este análisis de casos se nos dieron 4 ejemplos en los cuales la mediación estuvo involucrada. El primero era de que un estudio aproximado en Maryland se descubrió que cerca del 58% de los casos con mediación resultaban de una forma más gratificante, debido a que era un método más barato y más rápido en su resolución. El segundo se habló sobre una comisión, que es la Comisión para la Igualdad de Oportunidades del Empleo, en el cual fue la empresa involucrada en la mediación entre software y sus empleados, donde, ¿cómo se llama? Se hacía con el objetivo de tener la oportunidad de resolver las problemáticas del Estado, bueno, de su compañía, y resolver futuras problemáticas de forma más proactiva. Los últimos 2 ejemplos son ejemplos donde la mediación no tuvo los resultados esperados. Uno sucedió en 2008 entre 2 compañías. La primera fue Secret Actors Guild y la segunda es Alliance of Motion Picture and Television Produce, en las cuales se discutía, ¿cómo se llama?, el acuerdo de un nuevo contrato laboral. Al final, resultó en el que Secret Actor Guild solicitó a sus empleados la autorización para una huelga. Y la segunda, bueno, la última, es la del caso de David Kuniski, el ex chofer de Eddie Curry, en el cual, ¿cómo se llama?, lo demandaba por incumplimiento de contrato de pago y hostigamiento sexual y discriminación, lo cual terminó en una contrademanda por parte de Curry que puso aproximadamente de $50,000. Que existen 2 formas de hacer la negociación, ya sea por intereses o por posiciones. De acuerdo a los 4 ejemplos que se nos presentaron en el caso, nos damos cuenta que los primeros 2 se hicieron en base a los intereses de las partes. Esto debido a que se llegó a una solución, además de que existió la intervención de un mediador y por ende sus intereses no se veían directamente involucrados dentro de las situaciones. Por otra parte, en los últimos 2 casos se realizó en base a posiciones, porque no pudieron resolver el conflicto y solo se aumentó la magnitud del problema. Además, ninguna de las partes tuvo el interés de cooperar o ceder por lo menos un poco para llegar a un acuerdo mutuo y que se beneficien ambos. En términos generales, posición de cliente se puede definir como el cliente a toda persona que tenga un problema o necesidad. Sin embargo, no se debe pasar por alto el problema o necesidad del negociador requerida por el cliente. En el primer caso, se puede deducir que los clientes son todas las personas que tienen disputas legales. Al resolver sus conflictos a través de la mediación de manera rápida, podemos decir que los clientes tienen el interés de colaborar con el negociador y se enfocan en las alternativas para el beneficio de ambas partes. En el segundo caso, el cliente es la cadena de supermercados. Al tener diferencias con sus empleados, lo que hace es recurrir a la Comisión para la Igualdad de Oportunidades del Empleo.
Además, busca alternativas para aprender sobre las demandas anteriores, escucha los intereses de empleados y se preocupa mejorar. En el caso 3, o en el ejemplo 3, los representantes de estudios y compañías se desgastan, lo que dificulta futuros acuerdos productivos para ambas partes. Al existir una verdadera postura defensiva por parte de los negociadores, los acuerdos se circunscriben. Y en el ejemplo 4, el ex chofer que tiene el problema hacia Curry, por el cual lo demanda, el conflicto no llega a ninguna solución, ya que tenía posturas distintas, no tenía ningún interés por cooperar. Los egos se identifican con las posiciones y posiblemente también el resentimiento. En el interés del negociador, este interés tiene que ser totalmente imparcial por ambas partes, debido a que de esta manera pueden llegar a una mediación de forma correcta y que sus resultados sean beneficiosos para ambos. En el primer ejemplo se ve que en Maryland el hecho de usar la mediación como una forma de evitar un juicio tradicional tiene más efectividad, es más económico y de alguna manera más rápido, lo cual beneficia mucho a ambas partes, incluso al Estado. El segundo caso de la compañía de supermercado Subway, que busca, ¿cómo se llama?, ayuda de una parte de una mediación para que se vea de forma más proactiva los problemas y las soluciones a futuro entre parte de sus negociadores, sus empleados y el empleador, puede disminuir a medida cualquier disputa laboral que se pueda presentar. En el caso 3, las empresas productoras no llegaron a una mediación correcta, es decir, que el mediador no pudo poner un interés de más o por dichos factores pudieron haber involucrado para que no resultara como se esperaba. Y ese ejemplo también se ve en el ejemplo 4, en el cual Eddie Curry y su ex chofer Kuczynski tuvieron disputas y la mediación no se llevó a cabo y el interés fue más un interés económico que se usó en una contrademanda. Maya, prende tu micrófono. Como ya vimos anteriormente, los intereses en cada parte son diferentes. En el primer ejemplo, los clientes buscan conseguir un acuerdo en el que el resultado sea satisfactorio y no se cometa ninguna falta en su contra. En el segundo, los empleados aspirantes a conseguir un contrato en Safeway quieren que sus derechos se hagan presentes dentro y fuera de la empresa. En nuestro tercer ejemplo, la SAC no estaba de acuerdo con las cláusulas del nuevo acuerdo laboral y a pesar de querer negociar, las negociaciones no fueron suficientes y se fueron a huelga. En nuestro cuarto caso, Kuczynski presentó una demanda en contra de Curry para buscar justicia ante el abuso cometido en su contra y recuperar sus pertenencias materialmente hablando, ya que se nos menciona que Curry no le pagó lo que debería hacer. Alternativas de solución. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos son procedimientos y trámites que tienen como propósito buscar la solución a los conflictos surgidos entre las partes de manera amigable y cordial. Aunque podrían enumerarse la cantidad de clases y tipos de mecanismos alternativos de solución, los más utilizados por la sociedad son la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje y la amigable composición. En la negociación, las partes aceptan sentarse en la mesa y negociar sobre cómo resolver directamente el conflicto. La negociación es un mecanismo en donde generalmente las partes no son adversas ni están en confrontación. Es usualmente un proceso formal y voluntario al que las partes recurren para lograr un acuerdo mutuamente aceptable. En la mediación, se destaca porque las personas que sirven como mediadores no tienen que ser abogados o profesionales en el derecho, ni tener ninguna formación académica especial. Por lo tanto, pueden llevar a cabo esta función de
todo tipo de personas, siempre y cuando se destaque por su liderazgo y compromiso de credibilidad. Ujú. En la conciliación se usa como sinónimo de mediación. Sin embargo, es un sentido estricto, es una forma particular de mediación en la que el tercero neutral o imparcial, además de facilitar la comunicación y la negociación entre las partes, puede proponer fórmulas de solución, aunque las primeras partes no pudieron proponer. En el arbitraje, el ministro de Justicia y Derecho define el arbitraje como un mecanismo alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes difieren a árbitros la solución de una controversia relativa o asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice. Ujú. Y la amigable composición define la amigable composición como un mecanismo alternativo de solución y conflictos por medio del cual dos o más particularidades o un particular, entidades públicas o varias entidades públicas quien desempeña funciones administrativas, delegan de un tercero, denominan amigable componer la facultad de definir con fuerza vinculante para las partes una controversia contractual de libre disposición. Acuerdo. Conocemos como acuerdo a la determinación que toman dos personas, empresas o estados. Un acuerdo no es más que el resultado de un proceso de negociación entre las partes involucradas. Por lo regular, este se hace por escrito para dotarlos de más validez o fuerza. En el caso 1, el acuerdo viene siendo que el Estado llega a la conclusión, a la decisión de usar mediadores para resolver problemas y conflictos sociales con el fin de no llevarlos a juicios jurídicos y así evitarles tanto tiempo como dinero al Estado. En el segundo ejemplo, la mediación se involucra para evitar problemas entre los empleados de una empresa. El acuerdo es ese mismo, que la empresa opta por utilizar otra empresa mediadora para no contribuir ellos mismos a los problemas que tienen sus empleados y así poderse ahorrar tanto dinero como tiempo. En los últimos dos casos no se presenta un acuerdo ya que las negociaciones no fueron exitosas. Entonces en los ejemplos no se menciona, por lo tanto no sabemos cuál fue el acuerdo en esos dos. Conclusiones. El proceso de la negociación supone un acuerdo preliminar de las partes para someterse a un tipo de mecanismos de solución del conflicto. Una vez que se haya llegado a este acuerdo inicial, las partes buscan una arena de confrontación, definen una agenda y los temas de disputa, exploran las diferencias que los llevarán al conflicto y los límites de disputa y van reduciendo las diferencias y los temas que realmente les interesan. Empiezan a debatir y pueden llegar a un resultado y hasta definir que puedan afirmar simbólicamente el resultado sobre los temas discutidos. Como resultado de este proceso, las posiciones iniciales de las partes se modifican, así como también las características de su relación. Pues de nuestra parte fue todo, profesora. Muchas gracias. Ya quedó, ¿no? ¿Ya no? Sí, creo que sí. Detengo la grabación. Sí, deténla.